¿Alumnos me escuchan? Sí, profe. Yo les voy a pedir que me esperen 5 minutos. Profe. Tengo un problemita con la máquina. Ya empezamos. Está bien, profe, bueno. Listo, espérenme, por favor, no se vayan. Buenas noches, alumnos, ¿cómo estamos? ¿Me están escuchando bien? ¿Me reciben? Sí, profe, se escucha. ¿Se escucha bien? Bueno. Como para que empecemos la clase, estoy con otra máquina porque me falló la principal mía. Oscar Cerza Oliva, no sé si está compartiendo algo, por favor deje de compartirlo, gracias. Bien, ¿ven toda la presentación? No, no se ve. No, profe. No se ve, profe. Oscar Cerza Oliva, ese me sacó afuera, no sé qué hizo. Quise mutearlo al teléfono, profesor, y terminé proyectando. ¿Cómo? Quise mutearlo al teléfono y terminé proyectando. Ahí está. ¿Ahí lo ven todo ahora? Sí, ahora sí. Profe. Sí, profe. Bien. Hoy vamos a empezar con la unidad número 4, teoría de la información y codificación. Vamos a hablar de todo lo que es la teoría de la información, es decir, cómo nosotros vamos a tratar los datos para poder transmitirlos en el canal. La teoría de la información es una teoría matemática que fue creada por Shannon y Weber en el año 48 y forma la piedra angular sobre lo que se ha desarrollado toda la teoría actual de las comunicaciones y la codificación. Shannon, ya en los años 30 y pico, cuando se recibe, él, para poder recibirse el posgrado, diseñó un mapa de Carnot, un mapa de verdaderos y falsos con válvulas de vacío. Shannon fue uno de los precursores de todo esto y trabajó mucho sobre todo en la parte de comunicaciones. La teoría de la información se encuentra hoy en día en una relación entre las tecnologías en boga, Internet. Desde el punto de vista social, Internet representa unos significativos beneficios potenciales, ya que ofrece oportunidades sin precedentes para poder... Bueno, ¿qué dice todo esto? Es que Internet es nuestra herramienta importante para poder transmitir la información. Sin Internet no podríamos estar dando clases, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca la teoría de la información? Poder transmitir la información a máxima velocidad posible por un canal de comunicaciones con una mínima cantidad de errores posible. ¿Entendemos el concepto? ¿Alguna pregunta, chicos? Si alguien quiere preguntar algo, por favor, directamente abra el micrófono y haga la pregunta porque no lo estoy viendo yo a ustedes. No estoy con un solo monitor y no los puedo ver.
Shannon planteó el siguiente problema. En un conjunto de mensajes posibles de una fuente que una fuente puede producir, cómo representar estos mensajes para que la información sea conducida de la mejor manera sobre un sistema dado sus límites físicos inherentes. O sea, cómo hago para transmitir la voz, los datos, cómo hago para transmitir todo eso a través de un canal, sabiendo los límites físicos que tiene ese canal. La idea es poder determinar la forma en que esto es posible y si existe alguna cuota máxima posible de alcanzar. La teoría de la información es un tema matemático que trata tres conceptos básicos. ¿Cuál es la medida de la información? La capacidad del canal por donde voy a mandar esa información y cómo lo voy a codificar a esa información para poder mandarlo en ese canal. Estos conceptos están ligados al teorema fundamental de la teoría de la información, que puede resumirse de la siguiente manera. Dado una fuente de información y un canal de comunicación, existe una técnica de codificación tal que la información puede ser transmitida sobre ese canal a cualquier rapidez menor de la capacidad del canal y con una frecuencia de errores arbitrariamente pequeña a pesar de la presencia del ruido. Siempre tiene que ser menor cuando yo voy a transmitir, no puedo usar 100% la capacidad del canal, porque si no voy a producir muchos errores. Siempre es un poquito menor lo que yo voy a mandar sobre la capacidad del canal. ¿Lo entendemos a ese concepto, chicos? ¿Mm? Sí, profe. ¿Lo entienden? ¿Alguien que me diga algo? Sí, profe. El aspecto sorprendente de este teorema es que la transmisión libre de errores en un canal ruidoso lo que se obtiene por medio de la codificación. O sea, cómo voy a codificar yo mis datos. Shannon desarrolló la teoría matemática de las comunicaciones que tenía como objetivo lograr la mejor y eficiente posible transmisiones de información con un número mínimo de errores. La codificación se emplea para adaptar la fuente del canal a una transferencia de información a un máximo confiable, de confiabilidad o confiable. Esto quiere decir que yo tengo que codificar ese mensaje que voy a transmitir para que dentro de ese canal lo pueda transmitir de la mejor manera posible, evitando la mayor cantidad de errores posible. Nos limitaremos a los conceptos de medida de información y capacidad de canal, con lo cual se responderán las siguientes preguntas. ¿Cómo restringen a la transmisión de información las limitaciones físicas fundamentales? El ancho de banda y el ruido, por ejemplo. ¿Entendemos lo que es una limitación física? Sí, profe. En el canal. ¿Alguna consulta? ¿Existe algo así como un sistema de comunicación ideal? Y de haberlo, ¿cuáles serían sus características? Esas son las preguntas que hay que plantearse con Shannon, ¿no? La comunicación es un proceso mediante el cual se transfiere información de un punto en el espacio y en el tiempo denominado fuente de información hasta un punto denominado destino de información, con el mínimo de pérdidas y perturbaciones. La fuente de información, el canal y el destino de la información. La reproducción perfecta del mensaje no es posible, pero desde un punto de vista práctico es suficiente para que la reproducción sea hecha con una aproximación o fidelidad que dependa de la calidad o fin que se persiga, el QoS. ¿Saben qué es el QoS? No, ¿Alguien me profe. puede decir qué es el QoS? ¿Nadie? Calidad de servicio. Quality of Service, la calidad de servicio, perfecto. Esa es, ¿cuál es la mejor calidad de servicio posible que pueda tener yo en ese canal y con esa información que estoy transmitiendo, ¿no? Profe, En todo caso, el ¿Profe? proceso de transmisión de información experimentará siempre una cierta degradación cuyo límite dependerá del empleo que se haga de dicha información. Bueno, ya vimos todo el tema de degradación, que era el ruido, la atenuación, ¿verdad? Todo eso ya lo habíamos visto. profe, no sé si me escucha. ¿Hola? Sí, te escucho, ¿qué pasa? Profe, no, pasa que
Le quería pedir, por favor, si puedes repetir lo que dijo anteriormente. Se me cortó el internet. ¿Qué parte esta? Cuando hablé, sí, no, un poquito más atrás, porque ando con problemas ¿Acá? del internet. ¿Esta? Sí, sí, sí. Bueno, acá lo que estamos buscando es, ya no tiene una teoría matemática de las comunicaciones, que está buscando que sea lo más eficientemente posible la transmisión de la información con un mínimo número de errores. ¿Sí? O sea, ¿cómo hago yo para poder transmitir con el mínimo de errores posible? Eso es lo que busca Shannon. Por eso crea esta teoría de la información. ¿Está? Es Sí, profe, matemático. perfecto, gracias. ¿Cómo restringimos la transmisión de la información y las limitaciones físicas fundamentales? ¿Cómo restringen a la transmisión de información las limitaciones físicas fundamentales? El ancho de banda y el ruido, etc. Esto ya lo sabemos, porque cómo la información se va restringiendo a partir... Si me esperan 2 segundos, no se vayan, por favor. Ya regreso. Creo que solucioné mi problema. No se vaya nadie. Bien, bien, profe. Sí, profe. Bien, profe. Buenas, ¿me escuchan de nuevo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Me escucha bien ahora sin tanto ruido? Mucho Sí. mejor. Perfecto. Sí, ahora mejor. Sí. Mejor, profe. Me pasa, le voy a contar la verdad lo que pasó. Mi perrito se enfermó y lo tuve que llevar al veterinario. Llegué sobre la hora y cuando abrí mi máquina empezó la maldita actualización de Windows. Recién termino de actualizar, yo pensé que se iba a demorar más. Así que Siempre bueno. oportuno, digamos. Sí. A ver. Ahí está. Ahí están viendo la pantalla ya. Sí, Sí, profe. correcto. Bien. Sí, ahora sí. Ahora lo escucho bien. Todo estaba con la máquina amuleto. Bueno, como le decía, lo que analizamos nosotros es cómo restringe la transmisión de información las limitaciones físicas fundamentales. Es el ancho de banda posible dentro de mi canal de comunicaciones y el ruido. No sé quién tiene abierto el micrófono que está haciendo ruido ahí. A ver, ¿soy yo? No, Martín Gastón Mechara. Hola, profe. Bueno, Buenas. Existe algo así como un sistema de comunicaciones ideal y de haberlo, ¿cuáles serían sus características? O sea, ¿qué características tiene ese sistema de comunicación y va a ser ideal? La comunicación es el proceso mediante el cual se transfiere información desde un punto en el espacio, la fuente de información, a través de un canal, y tenemos un punto en el espacio que le llamamos destino de la información. La reproducción perfecta del mensaje no es posible. O sea, por acá no puede ir lo perfecto que sale acá. Acá vamos a adaptar ese mensaje para que el canal lo pueda llevar lo mejor posible acá. Pero desde un punto de vista práctico es suficiente que la reproducción sea hecha con una aproximación o fidelidad que dependa de la calidad del fin que se persiga del QoS, Quality of Service, cuál es la calidad de servicio que yo quiero. No es lo mismo la calidad de servicio para transmisión en vivo que transferencia de datos de un banco. Depende de lo que esté buscando yo, qué calidad de servicio tengo. A medida que las tecnologías avanzan, las calidades de servicio avanzan. ¿Qué velocidad de internet tenés vos en tu casa? Por ejemplo, Daniel Matías González Elía. Sí, profesor. ¿Qué velocidad de internet tenés en tu casa? 50 megas. 50 megas, ¿verdad? ¿Usted, Mauro Márquez? sí, profe, 20 megas. 20 megas. Yo cuando empecé con todo esto teníamos un dial-up de 33K bytes segundo. ¿Se imaginan? O sea, la calidad de servicio era muy inferior al que tenemos hoy. A medida que avanzan las tecnologías, podemos lograr mejores calidades de servicio, ¿no? En todo caso, el proceso de transmisión, la información experimentará siempre una cierta degradación, cuyos límites dependerán del empleo que se haga de dicha información. Acá hablamos de degradación de la información, no de la señal. ¿Quedó claro el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Por qué?
porque si bien se degrada la señal, hay que ver, ¿sí? Martín Gastón Barrera, perdón. Sí, le decía que sí. Ah, Sí, perfecto, lo entendí. bien, es distinto, porque una cosa es la degradación de la señal y otra cosa es la degradación de la información. Depende de la señal que yo tenga, cómo se me puede degradar esa información. No siempre ocurre lo mismo con todas las señales, no degradan igual a toda la información que yo transmito. Hay que ver qué tipo de información y cómo la mando ahí. Ya vamos a ir aprendiendo eso, ya lo van a entender. Fuente de información. La información o inteligencia a transmitir se origina en la fuente de información que está acá, en mi sistema de comunicaciones. Esta se materializa como un conjunto, sin entrar en detalle, finito y discreto, de n símbolos o mensajes. ¿Qué quiere decir finito? Rita Yalén Paz Gramajo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de finito? Rita Yalén. Alguien que llame. Que hay una cantidad exacta, ¿Cómo? que hay una cantidad exacta de información Que hay que una se cantidad transmite. de datos que no son infinitos. Son los datos que yo voy a transmitir y son estos. No, no es que van a ser infinitos. No sé qué vendrá después. Siempre sé que puede ser. Discreto, ¿qué quiere decir? Julián Antonio Martín. Julián. Yo estoy llamando a la luna. ¿Qué quiere decir discreto, Julián? Que son enteros. ¿No? Son datos enteros. ¿Cómo lo voy a transmitir yo? De n símbolos o mensajes. Distintos e independientes, cuyo significado es conocido en el destino, o sea, el destino sabe que le estoy mandando acá. Si estoy mandando voz por teléfono, este es un teléfono que sabe que recibe voz. Si estoy mandando video por IP, este sabe que estoy recibiendo video por IP. ¿Está claro? Eso es fundamental. No es que el destino está esperando una comunicación que desconoce qué es lo que viene. Si no, no la podría reconocer. Hay muchas clases de fuentes de información, incluyendo personas y máquinas, de manera que los símbolos o mensajes pueden tomar una gran variedad de formas. Secuencias de símbolos, letras, una magnitud que varía en el tiempo, etc. Pero sin importar la naturaleza del mensaje, el propósito del sistema de comunicación es el de proporcionar una réplica más o menos exacta en el mismo destino. O sea, lo que sale de acá no es lo mismo que llega acá, pero tiene que ser la suficiente información para poder entender lo que mandé desde acá. ¿Se entiende? Juan Pablo Miranda. Sí, se entiende, profe. Juan Pablo tenía problemas con el micrófono. Me imagino. Eso quiere decir que la información que sale no es la misma que la que llega, pero la que llegue tiene que ser entendible para poder reproducir la información que habíamos mandado desde el emisor, ¿no? Este se llama sistema de transmisión. El transductor es el que traduce la información que tengo acá a la información que va a ser enviada por el canal. El transductor de entrada, como regla general, el mensaje se puede, bueno, lo que decíamos recién, se produce una fuente de información, una naturaleza eléctrica y por lo tanto se necesita un traductor o codificador que convierta el mensaje en una señal compatible del tipo particular del sistema de transmisión que emplea. Entonces, información es la inteligencia o significado que se va a transmitir. Es una entidad intangible. ¿Está claro? El mensaje de la materialización de la información es una cantidad mensurable. A ver, veamos un ejemplo de esto para entenderlo. Si yo quiero hablar por teléfono, a ver, Lucero Panadero Matías, lo va a llamar a Humberto Antonio Bartolini para tomar un café, ¿verdad? El mensaje que él va a transmitir, sí. ¿Dijeron algo, perdón? El mensaje que va a transmitir Lucero es, vamos a tomar un café, ¿verdad? Es intangible. Lo va a hacer por teléfono, ¿verdad? ¿Cuál sería el transductor ahí?
¿A nadie se le ocurre cuál puede ser el transductor ahí? Podría ser los circuitos de... El aparato Teléfono. telefónico. El aparato telefónico, perfecto. El aparato telefónico. Cuando él hable, el teléfono va a materializar una cantidad mensurable de información. O sea, va a tomar todos los datos, toda la voz que estoy mandando, lo va a transformar en datos, lo va a transformar en energía eléctrica y lo manda por el cablecito. ¿Se entiende? Mensurable porque lo puedo contabilizar. ¿Sabes? Lo puedo sumar, lo puedo restar. ¿Lo entendemos, Juan Abel Agustín López? ¿López? Bueno, Hola, profe. No alcancé a comprender bien. ¿Se podría volver a explicar? bien, ¿por qué no pregunta entonces, pues? Yo tengo un mensaje que voy a transmitir por teléfono. Mi transductor es el equipo telefónico porque yo le voy a hablar y lo va a transformar. Por ejemplo, si es un equipo de teléfono de red, lo que va a hacer es transformarlo en pulsos eléctricos para poder mandarlo por el cable. Entonces mi transductor que transmite el mensaje que estoy hablando, porque es intangible lo que yo estoy hablando, no lo puedo medir, son palabras que estoy diciendo, y lo traduce en pulsos eléctricos para generar la señal, para poder transmitirla y le llegue el teléfono a su otro compañero, Humberto Antonini Bartolini. Y esos pulsos eléctricos que yo voy a transformar mi mensaje ya es mensurable, pues ya lo puedo contar. Sé cuántos bits voy a mandar, cuántos pulsos voy a mandar, cuántos senos, cuántos cosenos, para poder mandar esa señal. ¿Lo entiendes ahora? Esa conversión de información, profe, es... No entiendo la pregunta. Perdone, profe, se me ha cortado. ¿Esa conversión de información la hace el mismo dispositivo? Claro, el transductor, el que hace caso el teléfono. Después la podés cambiar, vas pasando por distintos transductores y vas cambiando el tipo de señal. Eso ya es comunicación a gran escala. Pero el primero que tenemos nosotros es el teléfono. Ahí te lo cambia. Entonces Humberto Antonio Bartolini recibe el mensaje y dice, no puedo tomar el café porque quedé con el profesor que le iba a pagar el asado a todos los compañeros. Y ahí le devuelve el mensaje. O sea, el mensaje es el soporte de la información y que el número de elementos del conjunto de las señales de salida del traductor debe ser igual al número de elementos del conjunto de símbolos o mensajes de fuente de información. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que los elementos que el transductor va a enviar, el mensaje que va a enviar, tiene que ser equivalente al mensaje que yo le estoy mandando, lo que yo estoy hablando. Pero recuerden que una cosa es lo que yo estoy hablando y otra cosa es la información que está bajando por el cable. ¿Lo entienden el concepto? Profe. Sí. ¿Alguien dijo algo? Dicho que sí se entiende el concepto, profe. Bien, bien. Ancho de banda y potencia de transmisión. ¿Qué es esto? Son dos parámetros de gran importancia. Los sistemas de comunicación deben diseñarse para utilizar estos dos recursos en forma más eficiente posible. En general es difícil optimizar ambos recursos simultáneamente. O sea, un recurso puede considerarse más importante o más escaso que el otro. Los canales se los puede así clasificar como limitados en potencia o limitados en el ancho de banda. Ejemplo, los canales telefónicos son canales limitados en el ancho de banda y los canales RF no inalámbricos son limitados en potencia. ¿Eso qué quiere decir? Radiofrecuencia RF, ¿no? Los canales telefónicos tienen una sección de cable muy chiquitita, entonces son limitados en el ancho de banda, no pueden crecer en el ancho de banda porque es el cable del ancho de banda que yo tengo. La cantidad de señal que yo pueda mandar por ahí es determinada por el componente físico del cable y el ancho del cable. En cambio, el inalámbrico tengo el espacio. Puedo mandar todo lo que yo quiera y puedo tener mucha más potencia. Pero el problema ahí es que si mando demasiada potencia le quemo la cabeza a algunos. Pero bueno, no tengo problema de generarle potencia. La meta ideal en el diseño del sistema de comunicación es la transmitir la información a la máxima velocidad con el mínimo de potencia y ancho de banda. ¿Cómo hacemos eso? Transmitir más información
con menos potencia y menos ancho de banda? Ustedes deben creer que siempre el ancho de banda es lo más importante. A veces la codificación es más importante que el ancho de banda. No sé si lo entienden el concepto, Leandro David de Chara. Leandro David de Chara se fue. Alguien que lo despierte. ¿Mm? O sea, depende cómo yo codifique los 0 y los 1 en mi ancho de banda, va a ser la cantidad de información que voy a transmitir. Ya lo vamos a ir viendo más adelante todos estos conceptos. El propósito de un sistema de comunicación es transmitir la información, obviamente. Sin embargo, no se ha especificado lo que realmente significa el término información, y mucho menos cómo se puede cuantificar o medir esa información. Consideremos esta situación hipotética. Mañana va a salir el sol. B, mañana va a caer granizo. C, mañana habrá un sismo. Acá vamos a hablar de probabilidad de que cada uno ocurra. Obviamente la declaración A es más probable que mañana salga el sol, es más probable que caiga granizo y mucho más probable que haya un sismo, ¿verdad? Entonces, vamos a decir acá, con esto que está acá, que la probabilidad de C es mucho menor a 1 y contiene gran cantidad de información. ¿Mm? Mañana sale el sol es casi seguro, es muy cercano a 1. Vamos a decir que la probabilidad siempre es 1, que ocurrencia es 1. Que mañana salga el sol, hay 0,90% de posibilidad de que ocurra eso. Que mañana caiga granizo, 0,09. Y que mañana haya un sismo, 0,01. ¿Lo entienden? 0,9. Profesor, Sí. disculpe, paralelamente hay una materia llamada probabilidades y estadísticas, Sí. en la que nosotros agarramos muestras y en base a eso sacamos la probabilidad de que un evento ocurra. Sí. En este caso, digamos que podremos sacar como muestra la cantidad de días soleados, le estoy dando un ejemplo, ¿no? Los días soleados que ha habido en un periodo de tiempo. En base a eso es que podemos determinar la probabilidad de que mañana salga el sol. No mezclemos eso. Acá es la probabilidad de que llegue un mensaje. Acá estamos usando un ejemplo genérico. La probabilidad de que haya llegado el mensaje A, la probabilidad de que haya llegado el mensaje B o la probabilidad de que haya llegado el mensaje C. No de que vaya a ocurrir realmente. Ah, no sé claro. si entendés el concepto. La probabilidad que te llegue un mensaje A es 0,9. La probabilidad que te llegue un mensaje B es 0,09. Y la probabilidad que llegue el mensaje C es 0,01. ¿Está? Porque es un mensaje que te transmite menos. A ver, si ustedes googlean, si me esperan 2 segundos, se los voy a mostrar. A ver, ahora le voy a mostrar otra pantallita, 2 segundos. ¿Están viendo ahí la...? Sí, profe, sí se ve. ¿Se ve? Bueno. Sí, profe. Bueno, acá lo que están viendo, por ejemplo, es la probabilidad de ocurrencia en el porcentaje de veces que ocurre cada una de las letras, ¿verdad? En el lenguaje castellano, en el español. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Cuántas veces aparece? En base a eso ustedes pueden calcular la probabilidad de ocurrencia de que venga una A, una B, una C, una P. Esta es la cantidad de veces que aparece en una palabra del castellano cada una de las consonantes y de las vocales. ¿Lo ven a eso? Sí.
Ustedes con esos Sí, porcentajes profe. salen la probabilidad de ocurrencia. Entonces ustedes saben que si viene una A, la probabilidad de ocurrencia de una I, después de una A, es muy difícil. Es más seguro que venga una consonante. En base a esa es la forma que se construyen los sistemas de mensaje. ¿Lo entienden el concepto? Sí, profe. Bien. Volvamos a la diapositiva. ¿Cómo quedó la diapositiva? Ahora tengo que minimizar para poder verla. Ahí está, ahora sí. Entonces estas son las probabilidades de ocurrencia de cada uno de estos mensajes. Esto quiere decir que la probabilidad de C es mucho menor a 1, como le puse acá, 0,01. La de B es menor a 1, 0,09, y la de A es muy parecido a 1. Maldito perro. Entonces, por lo consiguiente, la probabilidad de C va a ser mucho más chiquitito que la probabilidad de B y va a ser mucho más chiquito que la probabilidad de A. ¿Está? Y la información que tiene cada uno, si esto ocurre así... A ver, ¿me esperan un segundo, por favor? No se vayan. Sí, profe. Gracias, ya estamos de vuelta. Eso quiere decir, si la probabilidad es más chica, esto va a ser siempre inversamente proporcional, la cantidad de información siempre va a ser más grande. O sea, la información de C es más grande que la información de B, que es más grande que la información de A. Mientras más veces ocurra, menos información mando. ¿Se entiende el concepto ese? Sí, profe. Se observa que cuando menor sea la posibilidad de un enuncio o evento, mayor es la información que va a aportar al mismo y por lo tanto es mayor la incertidumbre o sorpresa de lo que va a decir el mensaje. La información está en función de la inversa de la probabilidad de ocurrencia de un evento. La información es f de p, de la probabilidad, donde f es una función matemática a determinar. Esto conduce a expresar que la medida de información está relacionada con la incertidumbre. No sé qué va a llegar. La incertidumbre por parte del usuario acerca de cuál será el mensaje. Incertidumbre se refiere a lo desconocido, no se sabe si va a suceder, a lo imprevisto o a lo imprevisible. La información disminuye la incertidumbre porque aporta mayor conocimiento sobre un tema, ¿verdad? La probabilidad se encarga de evaluar toda aquella actividad en donde se tiene incertidumbre acerca de los resultados a esperar. La probabilidad siempre es una escala que va entre 0 y 1. Si un suceso es imposible, siempre va a ser 0, y si el suceso siempre es seguro, va a ser 1. El resto de los sucesos estarán comprendidos en este rango, ¿verdad? Entre 0 y 1. La probabilidad nunca puede ser un valor negativo, o sea, nunca vamos a tener menos 5% de posibilidades, y la suma de todas las probabilidades siempre tiene que ser igual a 1. No puede ocurrir dos veces, ocurre una sola vez. ¿Estamos? Un suceso seguro implica información cero, se podría decir. Información cero, claro, porque ocurre sí, entonces ¿para qué vas a transmitir? Si ocurre Claro. sí o sí, no transmitís nada, directamente lo das por hecho. ¿Lo entendés? Sí, profe, gracias. Profe, yo tengo Sí. duda. Respecto a que supuestamente hay más información en un suceso improbable, tiene que ver con el hecho de que si es improbable, voy a requerir enviar algún tipo de dato o Y más bien muchos con el hecho datos. de que... Lo que pasa es que Ah, si es improbable o que ocurra, muy difícil que ocurra, ahí aprovechás vos y mandás más información. Porque se sale pocas veces. En cambio, el que sale muchas veces, mandás poca información.
Claro, lo puedo codificar en un valor muy sencillo, un 1 y ya está. Exactamente, porque necesitas mandarlo más veces. Es para Bien, bien. agilizar el canal de comunicaciones. Ejemplo, Daniel Eduardo Pérez Rossi es muy probable que desapruebe. Entonces vos le mandás poca información. ¿Está? En el extremo del transmisor, la medida de la información es una indicación de la libertad de elección ejercida por la fuente en la selección del mensaje. Si la fuente puede elegir libremente entre muchos mensajes diferentes, el usuario tendrá una gran incertidumbre acerca de cuál será el mensaje seleccionado. Eso quiere decir, la fuente de información, yo estoy hablando, y bueno, yo elijo cualquier mensaje, estoy hablando, entonces el que está escuchando no sabe qué voy a decir. Pero si no hay posibilidad de elección, y si solo hay un mensaje posible, no hay incertidumbre y en consecuencia tampoco información. Como decíamos recién, Daniel Eduardo Pérez Rossi es muy probable que desapruebe, entonces no mandamos nada porque ya sabemos eso. Es evidente que la medida de información incluye las probabilidades de ocurrencia. Los mensajes de alta probabilidad indican poca incertidumbre del usuario y llevan una pequeña cantidad de información. Profesor, Sí. esta sería como una situación típica de la vida real de que si yo ya conozco el resultado, ¿para qué voy a necesitar validación de ese resultado? Podríamos definirlo así, no necesariamente así, pero es... Si yo la información de ocurrencia de un evento es casi segura, mando un 1 solo para saber qué es ese evento. Ahora, si hay un evento B que ocurre 5 o 6 veces, mando un 0 y un 1. Y si hay un evento C que ocurre una sola vez, mando 2 0 y un 1 solo. ¿Lo entendés? Mando más información para diferenciar cada uno de los eventos. 1, 0, 1, 0, 0, 1. Claro, en binario. Sí, eso es en binarios y vamos a hablar de binarios, porque vamos a transmitir en binario nosotros. Entonces, Claro. la autoinformación asociada con el evento A sería la información de A, es la frecuencia de la función de la probabilidad de A. Se debe determinar la función que cumpla los siguientes requerimientos. Esta función de la probabilidad de A es, la función de probabilidad de A tiene que ser mayor o igual que 0 para la probabilidad de A, mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Saben que la probabilidad va a tener 0 y 1, ya lo habíamos dicho eso, ¿no? 2. El límite de la probabilidad de cuando A tiende a 1 tiene que ser igual a 0. Porque ya es seguro que va esa información sí o sí, entonces tiendo a 0. Cuando el límite de la probabilidad tiende a 0, o sea, no, es muy improbable, este tiende a infinito, suele ser muy grande. Entonces, la otra cosa que hay que tener en cuenta es que la función de la probabilidad de A va a ser siempre mayor a la función de la probabilidad de B cuando la probabilidad de A es menor a la probabilidad de B. ¿Está claro? Eso era que lo sacamos desde acá. De estos ejemplitos. Ahí hablamos de la información y la probabilidad, que hablamos de la función, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Disculpe, pero ahí la probabilidad de A no tiene que ser mayor que la de B. No, porque la función de la probabilidad de A, ¿verdad? Va a ser mayor. Recuerden que acabamos de trabajar de 0 a infinito cuando estábamos trabajando con la función. A la función de la probabilidad de B va a ser menor porque A ocurre menos veces que B. Ah, Si claro. ocurre menos veces, voy a mandar más datos. ¿Lo entendés? Sí, muchas gracias. Si a Daniel Matías González siempre le metemos la goma, entonces la función de probabilidad de B va a ser más chiquitita. Cuando se transmite un mensaje A, el usuario recibe la información de A en unidades de información, no quiere decir que las unidades de información de A sea lo mismo que A. ¿Está claro? Yo voy a tratar de reducir eso para mandar menos datos por el canal. Si se transmite también en un segundo mensaje B, la información total recibida debe ser la suma de las autoinformaciones, ¿verdad? La información de A
más la información de B. Esa es la información total recibida de los dos mensajes, ¿no? Podemos hablar entonces de un mensaje compuesto, un mensaje C, que le vamos a llamar AB. ¿Mm? ¿Por qué? Porque recibo los dos mensajes A y B. Entonces puedo tener un solo mensaje, llamarle C, que sea el compuesto de A y B. Si A y B son estadísticamente independientes, o sea que tienen probabilidades distintas, de eso estamos hablando, la probabilidad de C, o sea, de todo este mensaje, va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B. O sea, la probabilidad de ocurrencia de A por la probabilidad de ocurrencia de B. Esa va a ser mi probabilidad de que llegue todo ese mensaje a B. ¿Mm? Como la información de C va a ser igual a la función de la probabilidad de C, que es lo mismo que la función de la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Mm? Pero la información recibida es aún la información de C, como decíamos arriba, es la información de A más la información de B. Entonces la información de C va a ser la función de la probabilidad de A más la función de la probabilidad de B. Por lo tanto, hay un cuarto requisito, que la función de la probabilidad de A por la probabilidad de B es igual a la suma de las dos funciones. Vamos a ver un par de ejemplos para entenderlo, ¿no? Entonces tenemos los tres primeros que habíamos dicho recién. Una función de la probabilidad de A tiene que ser mayor o igual que 0, esa función, por una probabilidad de A entre 0 y 1. El límite cuando tiende a 1 la A es 0 y cuando tiende a 0 es infinito. Habíamos dicho que la función de la probabilidad de A siempre va a ser mayor a la función de probabilidad de B para la probabilidad de A menor que la probabilidad de B. Y ahora agregamos que la función de los productos de las dos probabilidades es igual a la suma de las funciones de las probabilidades. Hartley, en el 28, demostró que la única función que satisface las cuatro condiciones es la función logarítmica de la forma, la función de la probabilidad de A, o sea, para que esto sea comprendido en todo esto, es igual al logaritmo en base B sobre 1 sobre la probabilidad de A, que es igual a menos logaritmo de probabilidad de A, porque invierto esto, digamos, ¿no? De probabilidad logarítmica. Entonces, esta función me cumple estos cuatro parámetros. Eso lo determina Hartley. Hay toda una demostración matemática. No la vamos a ver nosotros. Uy, perdón. ¿Dónde estoy? No la vamos a ver nosotros, la demostración matemática, pero hay que saber que esta función que encontró Hartley satisface todo esto. Y así la autoinformación o información mutua se define como la información de A es igual al logaritmo en base B sobre 1 sobre la probabilidad de A, que es igual a menos logaritmo en base de probabilidad de A. Y esto es importante. ¿De dónde saco B yo? Porque la probabilidad A la tengo, sé la ocurrencia que voy a tener. Uno lo tengo, el logaritmo, y el B. La base del logaritmo define la unidad de información. La más usada es la base 2. Y su unidad es el bit. Contracción de binario bit. Bueno, eso ya lo saben. ¿Por qué en base 2 la más usada? Porque nosotros trabajamos con binarios 0 y 1. ¿Se entiende? Profe, disculpe. Sí. O sea, si nosotros por alguna cuestión definimos entonces otro tipo de comunicación con base 3, base 4, es lo que diría B, ¿verdad? Como Claro. Por ejemplo, si vos querés transmitir en decimales, Ajá. y dígitos, sería Sí. en base 2. ¿Entendés? Bien. Perfecto. Nosotros tenemos un 0 y un 1, no tenemos más para transmitir. Veamos un ejemplo. Existen muchas razones para usar esta base 2 para medir información, ya que el experimento aleatorio más simple que uno puede imaginarse es aquel que los dos resultados igualmente probables, como por ejemplo arrojar una moneda, no defectuosa, o sea que no está cargada, no tiene trampa, y al aire y observamos el resultado. La probabilidad que sea cara es igual a la probabilidad que sea seca, que es igual a un medio. ¿Por qué un medio? 0,5 que salga cara, 0,5 que salga seca. Si lo sumas te da 1. ¿Se entiende?
no hablamos que caiga de canto. Si no sería 0.45, 0.45 y el otro sería 0.05. La probabilidad de que caiga de canto sería casi imposible. ¿Lo entienden? Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces la información de cara, la información que tiene cara para poder mandar, ¿cuántos bits tengo que mandar yo para informar que es cara? Logaritmo en base 2 sobre 1 sobre la probabilidad de cara. La probabilidad de cara, ¿cuánto era? 0,5. 1 0, sobre 0,5, 1 dividido 0,5, me da 2. Logaritmo en base de 2 de 2 es 1, porque 1 elevado a la 2 es 2. Lo mismo ocurre con seca, es un bit. O sea, si yo mando un 0, sé que es cara. Y si mando un 1, sé que es seca. ¿Se entiende? Sí, profe. Claro, con un solo bit, sé que es cara o sé que es seca. Mando un 0 para uno, un 1 para el otro, y listo, ya mando la información. El conocimiento de cada resultado tiene asociado un solo bit de información. ¿Lo entendemos ahí, Hernán Alarcón Utz? Sí, profe. Es sencillo, esto no es tan difícil. Ven que todos los formularios matemáticos que estábamos hablando ya no son tan complejas ahora que lo empezamos a ver. Veamos un par de ejemplos más. Considera un experimento aleatorio con 16 resultados o eventos igualmente probables. Para que perdí el puntero del mouse. Acá está. O sea, 16 que tienen la misma probabilidad. La información asociada de cada resultado sería I X sub J, ¿verdad? Menos 1 logaritmo en base 2 de 1 sobre 16. Menos logaritmo en base 2 de 1 sobre 16. La información de X sub J. ¿Y por qué 16? Porque todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Lo entienden? Al ser la misma probabilidad de ocurrencia es sobre 16. Logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4 bits. La información es mayor que un bit, o sea, mando más que un bit, dado que la probabilidad de cada evento es mucho menor que un medio. Es 1 sobre 16. Esa es la probabilidad de ocurrencia de cada uno. ¿Se entiende eso? Juan Pablo Miranda. Bueno, ese es el que se iba. Elías Juárez. ¿Sí se entiende, profe? Bien. Una fuente de memoria nula genera dos símbolos cuyas probabilidades son la probabilidad de A es 1/4 y la probabilidad de B son 3/4. Memoria nula quiere decir que no puede guardar la información, la genera y lo manda. Ejemplo, por ejemplo, tengo un medidor de temperatura, entonces está dentro del rango válido de trabajo de la computadora, del equipo, es una probabilidad. No está dentro del rango, o sea, está caliente, sobrecalentó, es otra probabilidad que ocurrencia. Esa es información que estoy mandando. Ese termómetro que está midiendo esa información no guarda la información, por eso se llama memoria nula. Determina la autoinformación de cada símbolo y la cantidad total de información de la fuente. Entonces la probabilidad de ocurrencia de A es 1/4, ¿verdad? La probabilidad de ocurrencia de B son 3/4. La información de A, como ya habíamos dicho, era el logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de A, que la probabilidad de A es 1/4. Es igual al logaritmo en 2 de 4. ¿Lo entienden a esto? ¿De dónde sale, no? Sí, profe. Bien. Eso me da igual a 2 bits. Porque 2 por 2 a la 2 es 4. Son 2 bits. O sea, necesito 2 bits para transmitir la información de A. Y la información de B es igual al logaritmo en base 2 sobre la 1 sobre la probabilidad de B, que es igual al logaritmo en base 2 de 4/3. Me da que necesito 0,414 bits para poder mandar esa información. Esto es teórico. Ustedes van a encontrar en libros que directamente se lo van a dar así, con los decimales. Pero dijimos que tienen que ser números enteros porque se acuerdan que habíamos hablado que
no podíamos tener decimales, esto es un bit. Yo necesito un bit para mandar esta información y 2 bits para mandar esta información. ¿Está claro? Ustedes vamos a trabajar con la teórica en este caso. Pero si estamos trabajando y queremos desarrollar, sabemos que necesitamos un bit, porque no existe 0.14, 0.41, 4 bits. ¿Está claro? Carolina Sí, Beatriz Heredia. Carolina Beatriz Heredia. Houston llamando a la luna. Entonces la información total que puede mandar ese mensaje, que puede mandar ese canal, este sistema de comunicaciones, son 2 bits más 0.14, 2,414 bits, ¿verdad? La probabilidad total es 1/4 por 1/3, se multiplicaban, ¿se acuerdan? Son 3/16. Si hago lo mismo, en vez de hacerlo por separado y sumarlo, ¿se acuerdan que ahora lo vamos a hacerlo todo junto? Luego, el logaritmo en base 2 de la probabilidad total, acá lo sumé y acá lo multiplico, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en un ejemplo anterior? Logaritmo en base 2, 16,3, me da lo mismo. 2,14 bits. ¿Lo ven? Es lo que decíamos acá. O lo puedo multiplicar o lo puedo sumar. ¿Está? ¿Se entiende ahora? ¿Cómo hago para calcular el logaritmo en base 2 de x? Porque no tienen calculadora científica. Logaritmo en base 2 de x es igual que a poner a logaritmo en base 10 de x por logaritmo en base 10 de 2. Que es lo mismo que tener esto, que es lo mismo que multiplicar 3,3212 por logaritmo en base 10 de x. Esto sale de esta operación que van haciendo acá, ¿no? Simplemente sabiendo esto, ya lo pueden resolver con la calculadora. ¿Está? Sí, profe. Eso para hacerlo más sencillo todavía. Sí, profe. Bien. ¿Dónde está el puntero? Ya lo perdí. Veamos otro ejemplo. Supongamos una fuente que produce los símbolos A, B, C y D con probabilidades. Probabilidad de A, 1/2, la de B, 1/4, la de C, 1/8 y la de D, 1/8. Si la información de A, el logaritmo en base 2 de 2, que es un bit. La información de B, el logaritmo en base 2 de 4, porque 1/4, 1 sobre 1/4, multiplico medio por extremo, me queda 1/4, ¿verdad? 2 bits. La información de C son 3 bits y la información de D son 3 bits también, porque también es 1/8. Los dos son 1/8. Si los símbolos que son independientes, calcular la información que se obtiene en el mensaje vaca. La probabilidad de A, la probabilidad de A, de C y de A. La probabilidad de que ocurra vaca es 2 más 1 más 3 más 1. Necesito 7 bits para transmitir eso, ¿verdad? Si ustedes hacen la comprobación le van a dar exactamente lo mismo. ¿Lo entienden esto? ¿Cómo saco la información de vaca? No es la P, es la I, es la información de vaca. Son 7 bits. No, profe, no entiendo yo. A ver. Acá tenemos la probabilidad de A, de B, C y D. A, B, C y D. La probabilidad de cada uno de estos es esto. 1/2, 1/4, 1/8, 1/8. O sea, la información que voy a mandar en cada uno de estos es, para mandar A, necesito un bit. Para mandar B, 2 bits. ¿Hasta acá vamos bien? Para mandar C Sí. y D, 3 bits. Obviamente 3 bits distintos, pero 3 bits para poder mandarlo. Entonces, ¿cuál es la información? Esto no es P, es I. Acá va una I grande, bien grande una I. ¿Cuál es la información contenida en el mensaje vaca? O sea, ¿cuál es la información? Salió A, salió B, salió A, salió C, salió A. ¿B cuánto valía? B eran 2 bits. 2 bits, profe.
A, un bit. Es un bit. C, 3 bits. 3 bits. A, Otra vez un bit. Entonces, la información que tiene vaca son 7 bits. Profe, que no son 9. ¿Qué? Perdón, no te escuché. ¿Horacio? Profe, disculpe, decías no son 9 bits ahí en realidad. ¿Por qué 9 bits? ¿Por qué crees vos que son 9 bits? A ver, decime. Porque 3 más 3 más 2 más 1 son 9. 3, pero ¿por qué 3 más 3? Porque la probabilidad de 6 D son iguales. Serían 3 y 3 son 6 bits más 2 más ¿Pero 1. dónde está D acá? Ya está. Sí, ya está. Ahora que perdí el puntero. Ahí está. No tengo D. Tengo vaca. Si vos querés mandar con D, tendrías que escribir, qué sé yo, cada. ¿Me entendés? Y ahí tenés otra información. No es probabilidad, es información. ¿Está claro? Es información Sí, de vaca. sí. Ahora ya me quedó bien claro. Comprueben eso. Si el ejemplo 5, vamos a ver, se lanza una moneda 3 veces seguidas. Son 8 resultados que puedo tener 2 a la 3. ¿Por qué? Pues tengo cara y seca, 0 y 1, 3 veces, 2 a la 3. Los resultados de un mensaje X probable deben ser que salga todo cara, que salgan 2 caras y una seca, cara, seca y cara. ¿Lo entienden eso? Son las combinaciones posibles. ¿Lo entienden ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, la probabilidad de mensaje, o sea, de que cualquiera de esos 8 elementos que salga, es 1 sobre 8, porque son X probables. Yo tiro la moneda y sale cualquiera. Entonces, al ser X probables, todo tiene la misma probabilidad, es 1 sobre 8. Puede ocurrir una vez en las 8 posibilidades que yo lo tire. Y la información del mensaje, el logaritmo en base 2 de 8, lo que me da 3 bits. Exactamente si lo hubiese calculado a mano como hice acá arriba. Que es lo mismo que decir que la información del mensaje, el logaritmo en base 2 de 2 al cubo. De esto. Es sencillo eso, ¿no? No es muy difícil. Veamos un ejemplo un poquito más complejo. Lo empecemos a hacer más grande. Consideremos una imagen de televisión formada por una estructura de puntos negros, blancos y grises. Blanco y negro transmitido. Dispuesto en 500 filas por 600 columnas. Horizontales y verticales. Admitimos que cada uno de esos 500 o 600 son 300.000 puntos que me componen una pantalla. ¿Está claro? Una imagen en escala de grises son 300.000 puntos. Puede adoptar los 10 niveles de brillos diferentes. O sea, desde el blanco al negro. Acá tengo el blanco, negro, y acá tengo 8 más. Escala de grises. Un gris muy blanco, un gris más gris, y acá iba un gris más negro. ¿Se entiende? Con esos puntitos armo la imagen. Es como se arma la imagen en la pantalla. Está claro, eso es así. Solo que más sencillo acá porque ponemos menos. La pantalla tiene colores, tiene más brillo, tiene todo. ¿Son píxeles? Claro, son píxeles. Los pinto y voy armando mi imagen a medida que los pinto. ¿Verdad? Como tiene 10 niveles, son desde el blanco al negro con escala de grises. De manera que puede haber 10 a las 300.000 imágenes distintas de TV. ¿Por qué? Porque son 10 niveles de brillo elevado a la cantidad de puntos para ver toda la combinación. Eso es análisis combinatorio, tienen que haber visto en probabilidades también ustedes. Es 10 a las 300.000 pantallas distintas que puedo tener, que puedo generar con esa combinación de escala de grises y con eso vertical y horizontal de mi monitor, por ejemplo.
¿Se entiende ahí, César Oscar Oliva? Sí, profe, lo estoy siguiendo. Si todas son igualmente probables, o sea que todas las pantallas sean probables de que salgan, la probabilidad de la imagen, de cualquier imagen, es 1 sobre 10 a la 300.000. Y la cantidad de información que contienen es la información de la imagen, logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad de la imagen. Obviamente me da logaritmo en base 2 de 10 a las 300.000, despejo, esto va para acá, por el logaritmo, 300.000 por logaritmo en base 10, me da 996.578 bits, aproximadamente 10 a la 6 bits, que es un megabit. Podemos decir que la imagen, para poder mandar la imagen, necesito 1 megabit de información. ¿Se entiende? Eso es lo que yo necesito, la cantidad de ceros y unos para poder mandar esa pantalla. Elías Juárez, ¿lo entendió? Sí, se entiende, profe. ¿Qué cantidad de información contiene la observación de los siguientes objetos? La tirada de un dado equilibrado, ¿qué información tiene? Del dado. Los números que pueden caer y la probabilidad sería 1 sobre 6, porque tiene Son 6 6 caras. caras. 6 Sí. caras. La información es 6. Tiene 6 caras, bien. Allá la información que se tiene cuando se conoce la carta en el mazo de 52 cartas de corazones, una figura y una figura de corazones. Bueno, si yo tengo un mazo de 52 cartas, ¿cuál es la información de corazones? La información 3. de corazones, ¿a qué igual? Logaritmo 13. en base a 2 de 1 sobre 13. de 1 sobre 13. ¿Lo entienden? Sí. Esto lo damos vuelta y me queda igual a logaritmo en base 2 de 13. ¿Está? Producto de los medios por producto por los extremos, ¿no? Una figura. El logaritmo base 2 de 1 sobre 4. Logaritmo en base 2 de 1 sobre ¿cuánto? ¿Cuántas figuras tienen? JQK. Son 3 por palo. 3 por 3, 9. 9. ¿Lo entienden eso? Sí. Una figura de corazones es logaritmo en base 2 sobre 1 sobre 3. Porque son 3 nada más. La elección de una letra del alfabeto en español, que vamos a decir que son 27 letras, es 1 sobre 27. Y la información que envía la palabra Miguel del alfabeto anterior. Si yo digo que estos son X probables, o sea, 1 sobre 27, todo esto van a ser 1 sobre 27 también. Entonces yo calculo la información nada más que del alfabeto español, que va a ser logaritmo en base 2 de 27. ¿Cuánto da eso aproximadamente? ¿Cuánto da? ¿Alguien tiene una calculadora ahí? 4,75. Bien, 4,75, muy probable. 4 por 4 es 16. 5 por 5, 25. Sí, puede ser. Digamos que sí. 4,75. ¿Cómo saco la información de la palabra Miguel? Y como son X probables, dijimos que todos iban a tener la misma cantidad, lo tengo que multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplico eso por 6 y me da la información de Miguel. ¿Lo entienden? Sí. Ahora, Sí, profe.
Las letras en el alfabeto español no son X probable. En el ejemplo este lo hicimos X probable. Yo les mostré que ahí en Wikipedia ustedes pueden tener la cantidad de veces y con eso calcular la probabilidad de ocurrencia de cada una de las letras. Es más, pueden encontrar la probabilidad de ocurrencia de cada una de las palabras también dentro del español. Eso está muy bueno porque así pueden calcular mejor la información que tienen que mandar. Entropía. ¿Qué es la entropía? La cantidad de información está definida por una ecuación, ¿verdad? Información de A, logaritmo en base 2 sobre 1 sobre la probabilidad de A, y me da en bit. ¿Por qué? Porque usábamos el 2 acá, ¿no? Ha sido obtenida para un solo mensaje. O sea, cuando la información brindada da un cierto evento o mensaje, pero no describe una fuente que produce un conjunto de diferentes mensajes. Un sistema de comunicación no está diseñado para transmitir un solo mensaje a la vez en particular, sino para transmitir todos los mensajes posibles producidos por la fuente. Por más que sean distintas probabilidades, yo quiero transmitirlos todos. Por consiguiente, cuando el flujo instantáneo de información producido por una fuente es aleatorio, porque no sé qué palabras van a venir, es mejor describir a la información de la fuente en términos de información promedio producida. Ya no vamos a hablar de una información de una sola palabra, sino una información promedio que va a producir esa fuente en base a la cantidad de mensajes que puede mandar. ¿Lo entienden el concepto, chicos? Parece que no. Ya un ejemplito lo vamos a ver. Es un parámetro la entropía, que nos permite determinar el contenido promedio de información de una fuente o un mensaje en particular. En todo proceso de comunicación transmitimos usualmente secuencias largas de símbolos y estamos más interesados en el contenido promedio de cada uno de la información que la fuente produce, que la información contenida en cada símbolo de forma individual. O sea, ya no vamos a hablar de cada uno. El mensaje de A, bueno, la probabilidad de A, la probabilidad de C, la probabilidad de N, ¿no? Cómo voy mandando los mensajes. Un sistema de comunicación está diseñado para aceptar todos los mensajes probables sin distinción de ocurrencia. Por lo tanto, la información promedio que produce una fuente se denomina entropía de la fuente. De esto voy a sacar un promedio yo, y esa va a ser la entropía de la información que yo voy a mandar por acá. ¿Lo entienden? Consideremos una fuente discreta que produce n símbolos o mensajes, x1, 2, 3 hasta x sub n, donde cada una de las probabilidades de ocurrencia son la probabilidad de 1, la probabilidad de 2, 3, j, donde la probabilidad de i es distinta a la probabilidad de j. Eso quiere decir que cada una de estas probabilidades son distintas, no son x probables. ¿Está claro? Acá decimos que son todas distintas, no son x probables. La probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos mensajes es distinta. Es como si fuese todo el alfabeto que les mostraba recién yo, que los porcentajes son distintos. Desde un punto de vista probabilístico, el conjunto discreto de n símbolos, este conjunto, o mensajes producidos en la fuente, se puede considerar como un proceso aleatorio discreto. Discreto porque elige un mensaje, o este mensaje, o este mensaje, mensaje 1, mensaje 3, el 4, el 5. Es entonces un conjunto de n variables aleatorias, cada una de las cuales toma valores del conjunto. Tomo un valor cualquiera de todo esto, por eso son n variables, con distintas probabilidades, probabilidad de 1 hasta probabilidad de n. Desde la definición de la probabilidad se debe cumplir que n igual a 1 hasta n grande, o sea, toda la cantidad de mensajes, la probabilidad de n tiene que ser igual a 1. O sea, la sumatoria de todas estas probabilidades tiene que ser igual a 1. ¿Está? Eso decíamos, porque las probabilidades van entre 0 y 1. No puedo tener la probabilidad total mayor que 1. ¿Se entiende eso, Abril Farfán? Houston llamando a la luna. Que se van, che, se me escapan todos. Adolfo Isaac Cruz Gareca. Carolina Beatriz Heredia.
profe. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué decíamos que era 1 entonces? Carolina, ¿por qué decíamos que era 1? Carolina, ¿por qué decíamos que era 1? César Oscar Oliva, explícale por qué decimos que tiene que ser 1. Creo que dijo profesor porque la probabilidad se va de 0 a 1 y Exactamente. la suma de cada una de los P1, P2, P3, la probabilidad de cada uno eso me daba 1. Debe dar 1. Así es, así es. Cuando se transmite un mensaje o símbolo cualquiera para X sub J, que transmito cualquiera de estos, la información asociada de ese es Y sub J, o sea, el que corresponda, logaritmo en base 2 o 1 sobre la probabilidad de J, y siempre en bits. Bueno, eso es fácil. La probabilidad de cada uno de ellos y la información lo sacamos de esa manera. ¿Está? Profe, yo tengo una duda. Diga. Sabemos que la suma de las probabilidades va a dar siempre 1, pero usted dijo recién que la entropía era el promedio de las probabilidades. ¿Por qué no sería ese promedio siempre 0,5? No sabemos todavía. Todavía estamos definiendo algunos parámetros. Ya vamos a sacar la entropía. Todavía no calculamos entropía. Ah, bueno. Sabemos, tenemos que saber estos conceptos. Que la sumatoria de todas las probabilidades tiene que ser igual a 1 y que la información de un determinado mensaje n, el logaritmo en base 2 de 1 sobre p sub n, y se da en bits. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, todo bien. Supongamos que se transmite una larga secuencia de L mensajes o símbolos donde L es mucho mayor que 1, o sea, mando mucha información, X sub 1, 2, 4, 5, no sé cuál mando. En esa secuencia de símbolos JLésimo ocurrirá aproximadamente L por P sub J veces, ¿verdad? La información asociada a ese símbolo en la secuencia de la longitud, o sea, estamos hablando de longitud del mensaje, es igual a L por P sub J por I sub J. La longitud del mensaje va a ser igual a la multiplicación de las probabilidades de sub J por I sub J, y siempre me lo va a dar en bits. Entonces la información total contenida en una larga secuencia será, la información total va a ser la longitud por la probabilidad de 1 más la información de 1, la longitud por la probabilidad de 2, información de 2, y así hasta llegar al último elemento. Que es lo mismo que escribir J igual a 1 hasta n de la probabilidad de J, logaritmo en base 2, sobre 1 sobre la probabilidad de J. Y saco todas las probabilidades y a todas las sumo, ¿no? Para no hacerlo así de esa manera, lo escribo de esta manera. La información promedio en bits, por cada símbolo o bits símbolos, porque podemos hablar de bits símbolos, será entonces la información total de la secuencia dividido el número de símbolos de la misma. Esa información promedio normalmente se representa con la letra H. La entropía, H, es igual a la información sobre T, o sea, la información total, sobre la longitud del mensaje. Y me da bits símbolos, ¿no? Acordémonos de esto bien. Es bits sobre símbolos. ¿Cuántos bits necesito para cada símbolo para poder transmitir todo ese mensaje? Eso es promedio, entropía. ¿Dónde tengo el puntero del mouse? Acá está. Esto es la entropía de la fuente como lo domina Shannon. La entropía de la fuente o información promedio asociada a la fuente significa que aunque no pueda decir con certeza el mensaje que se va a producir, se espera obtener un promedio H de símbolos o de bits de información por cada mensaje símbolo o LH bits en una secuencia de L mensajes. Si L, largo estamos hablando, si L en grande, por otro lado, podemos considerar a H como un número mínimo de preguntas que se pueden establecer para determinar el mensaje particular. ¿Se ha producido o se va a producir? Entonces vamos a siempre que la entropía H se va a medir en bits símbolos. Y la longitud de n símbolos le vamos a llamar L. Vamos a ver un ejemplo acá.
Se puede demostrar que H es máxima cuando las probabilidades de ocurrencia de los símbolos son X probables. Es decir, cuando las probabilidades de todos los símbolos es igual a 1 sobre n. O sea que ocurra, sobre todos los símbolos, 1 sobre 16, 1 sobre 8, 1 sobre 9, sean los símbolos que sean. O sea, la entropía máxima va a ser igual a la sumatoria sobre 1 sobre la probabilidad, que esto si yo voy despejando, tengo el j igual a 1 de n, 1 sobre n, logaritmo en base 2 de n, logaritmo en base 2 de n, bit símbolos. La entropía máxima, esto acuérdenselo siempre, logaritmo en base 2 de n bit símbolo. N es la cantidad que voy a transmitir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo que sea. En consecuencia, la entropía estará acotada por... La entropía siempre va a ser mayor o igual que 0, menor o igual al logaritmo en base 2 de n, que es la máxima. Cuando todos los símbolos son X probables, o sea, todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, que eso no ocurre nunca, porque siempre tenemos diferencia de ocurrencia, eso es lo máximo que puede ocurrir en entropía. Donde n es el número de mensajes, bueno, reducido en la fuente, eso ya lo hemos visto. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Y acá yo creo que les va a quedar bien claro. Una fuente produce 4 símbolos, A, B, C y D, ya habíamos hablado, y tenemos la probabilidad de A 0,5, la probabilidad de 0,25, 0,125. Calcular la entropía de la fuente. Habíamos dicho que la entropía era la sumatoria de las probabilidades de ocurrencia, el logaritmo en base 2 sobre 1 sobre la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos. Entonces, la probabilidad de A es 0,5, ¿verdad? Logaritmo en base 2 de 1 sobre 0,5, que es igual a 2. La probabilidad de B es 0,25. Logaritmo en base 2 sobre 1 sobre 0,25, que es igual a 4. La probabilidad de C es 0,125, que es lo mismo el logaritmo en base 2 de 8. Acá, perdón, 1 sobre 125. La probabilidad de D es la misma, entonces son iguales. Eso me da una entropía de 1,17 bits símbolos que yo necesito para poder transmitir estos mensajes. Ahí está el ejemplo. ¿Dónde está el puntero? Se me perdió. Aquí está. ¿No entienden cómo lo obtengo la entropía entonces? Sí, profe. Sí, profe. Para el caso de los símbolos fueran X probable, P igual a 4, mi N va a ser igual a 4, entonces la entropía máxima, el logaritmo en base 2 de N, logaritmo en base 2 de 4 son 2 bits símbolos. Es la máxima, ¿verdad? ¿Ves? 2 bits símbolos. Y este 1,75 es menor que este. Consideremos la información producida por una máquina de escribir, tiene 26 letras, y el espacio entre las letras, o entre palabras, son 27 símbolos, porque el espacio es un símbolo más. Si los símbolos tuvieran la misma probabilidad de ocurrencia, n igual a 27, p es igual a 1 sobre 27. N igual a 27. Entonces mi entropía máxima es el logaritmo en base 2 de n, porque esto siempre cuando es x probable. Logaritmo en base 2 de n 27, 4,75 bits símbolos. ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí, profe, Sí, profe. yo tengo una pregunta. Diga. Como se trata de bits, ¿no habría que redondearlo o como es la probabilidad solamente lo dejamos Estamos así? hablando de entropía. Bien. La entropía es vos necesitas 4,75 bits símbolos para poder... el promedio. Recuerda que estaba hablando del promedio de lo que transmití. Pueden ser 3 bits o pueden ser 5 bits. El promedio es 4,75. Bien. ¿Está? Bien, sí, entendí. Gracias. No vamos a transmitir, no hay información como hablábamos recién. Es un promedio la entropía. Calcular la entropía asociada cuando el dado es correcto. O sea, la cantidad de lados que tiene el dado es 6. N igual a 6. La entropía máxima, el logaritmo en base 2 de 6, me da 2,58 bits símbolos que necesito para hacer los 6. Fíjense, si yo tuviese
6 caras. Pongo un 0, pongo un 1, no me alcanza porque tengo 2 caras ahí, ¿verdad? Se pongo un 0 acá, pongo un 0 acá, pongo un 1 acá, pongo un 0 acá, pongo un 1 acá y pongo un 1 acá. Y me sigue sin alcanzar porque tengo 4 caras. ¿Lo entienden? Necesito agregar otro bit más. 0, 0, 0, 0, 4, 0, 4, 1, 1, 2, 3, 4. Y acá repito otra vez. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Está claro? Pero fíjense que uso 6 nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos dos no los estoy usando. Porque no los necesito. No tengo 8 caras en el dado. Tengo 6. Por eso en estos 2, la entropía es 2,58 bits símbolos. ¿Se entiende ahora? Sí, Damián Galleguillo. Sí, profe. Me podrías cantar un tema, ¿no? No, en febrero. Mientras no cante en la mesa. Cuando el dado se manipula de una manera que no salga ni el 1 o el 6, o un 6 es el doble de la probabilidad de las otras caras. O sea, la probabilidad de 1 o la probabilidad de 6 es 2 veces la probabilidad de los otros. Entonces vos tenés que 2 veces la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2, 3, 4, 5, 6 es 2 veces la probabilidad de 6, tienen que dar 1. ¿Verdad? Si nosotros decíamos que la probabilidad era una octava, bueno, ahora no va a ser lo mismo. Vamos a tener que la probabilidad de 1 es 0,25, la probabilidad de 0,125, 0,125, 0,125, 0,25 y la probabilidad de 6, 0,25. Entonces la entropía ya cambia porque la probabilidad de 1 ya es distinta y 2 veces ocurre lo mismo porque la probabilidad de 1 es igual a la probabilidad de 6 y 4 veces ocurren las otras probabilidades. Por eso lo multiplico en 2 y en 4 porque es más fácil que estar sumándolo todo, ¿no? Eso me da una probabilidad de 2,50 bits símbolos. ¿Mm? Es sencillo, son cosas que no cambian mucho, es mecánico el trabajo. ¿Lo entendieron hasta acá, chicos? Daniel Agustín de Belgui. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna consulta que quieran hacer? No, pedirle que suba la teórica nomás, la presentación cuando pueda. ¿No está subida? No, yo no me encargo de eso, pero bueno, ya voy a apurar que lo suban mañana eso. Es sencillo esto, no es Gracias, difícil. profe. Péguenle una miradita y ya van a ver que esto, si bien es matemático, ya se acerca más a lo nuestro, porque estamos hablando de los bits, cómo vamos a transmitir y todo lo demás, y son fórmulas sencillas, que al principio cuando empecé a hablar seguramente parecían difíciles, pero son sencillas. Con 2 o 3 ejercicios que ustedes hagan, ya van a ver que lo aprenden fácil esto. ¿Verdad, Carolina Beatriz Heredia? Adolfo Isaac Cruz Gareca. Sí, profe. Tengo que revisar la diapositiva. Adolfo. Sí, sí, profe, sí. Coincido con usted, estoy de acuerdo. Con 1, 2, 3 ejercicios que hagamos, sí. Lo aprendemos con facilidad. Bueno, espero. Sí, seguro. Saquen mejores notas. Sí, es verdad. Hay que trabajar más, practicar más. ¿Hay alguna definición de parcial, profe? Parcial no hay parcial todavía. Este cuatrimestre no va a haber. Los test son los más importantes. Profe, ¿va a haber recuperación de los test? Sí, va a haber recuperación. Vuelvo a repetirlo por enésima vez. Una vez que nos acerquemos hacia el final del cuatrimestre, vamos a ver cómo están todas las comisiones y ahí vemos el tema de las recuperaciones. Porque hay que ver si todas las comisiones llegan con las mismas cantidades de test y todo lo demás. ¿Qué test llegamos? ¿Cómo lo vamos a recuperar? Bien, perfecto. Profe,
O sea, sí, no hay primer parcial ni segundo parcial en los test, obviamente que hayamos desaprobado nos va a dar recuperación. Después, si nosotros la queremos promocionar, va a ser algo así como que al final, digamos, nosotros tenemos que hacerlo en forma presencial para ver, para los chicos que quieran, digamos, promocionar. Exactamente. Bien. Bien. Los que tengan la posibilidad de promocionar son los que saquen buena nota en los test. Los que no van a la regularidad nada más. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, ¿a qué se considera una buena nota? O sea, ¿cuál es la nota de promoción requerida en los test? 7. Bien. 7 para arriba. Yo creo que sea 8, pero bueno. Y un 6,8. Y profe, ¿Tiro para 7 sería... Para uno a la vez. Ahora se termina. Sí, 6,87 puede ser un 7. Dependiendo del resto, de presentación de práctica y todo lo demás. Claro. Sí, te escucho, Santiago. yo me pregunta si era 7 en promedio o 7 en cada uno. En cada uno. Bien. Si querés promocionarte, que sabe todo. Bien, si no hay más consultas, nos retiramos y nos vemos la semana que viene. Listo, profe, gracias. Y Recuerden, gracias. Gracias, profe. Hasta la semana que viene. Gracias, profe. Recuerden Hasta luego. ponerla presente y que el martes de mi cumpleaños, así que quiero regalo. Ah, bueno, profe. Ah, bueno.